recién incomparables promesas nos da el Señor. Eso quiere decir que alrededor nuestro tenemos muchas promesas diariamente, de políticos, de personas. Pero las promesas que Dios nos da no pueden compararse con ninguna de ellas. Así que, por eso cuando oraba recién le pedí al Espíritu Santo que Él intervenga para que toda experiencia que hayamos tenido, por medio de la cual hayamos empezado a descreer de lo que nos prometían, aquellas experiencias en las que la incredulidad ganó nuestro corazón, puedan ser sanadas en el nombre de Jesús y podamos creerle al Señor, porque sus promesas son sí, son amén, son verdad, son incomparables. Y tenemos una promesa para este año, que está en Génesis 26, 22. Algunos ya se lo deben saber de memoria. ¿Qué dice? Porque ahora Jehová nos has prosperado y fructificaremos en la tierra. Este es un año para nuestra congregación de poder dar frutos. Y quiero que podamos trabajar un poco, meditar un poco en lo que es el contexto de este pasaje que está allí en Génesis 26. Por favor, ábranlo en su Biblia y manténganlo ahí porque vamos a recorrer varios versículos. El versículo 22, por lo menos en Reina Valera, dice: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Esto lo dice Isaac. Ustedes recordarán que Isaac, el hijo de Abraham, había sido bendecido por la promesa que Dios le da a su padre Abraham, por el pacto que Dios hace con Abraham. Sin embargo, hay una palabrita ahí que me llamó la atención, que es la palabra ahora. Isaac dice: ahora Jehová nos ha prosperado. Eso automáticamente me obliga a pensar, si ahora Dios bendijo a Isaac, ¿qué pasó antes? No lo bendijo. ¿Qué habrá pasado? Así que vamos a tener que leer el capítulo completo. Génesis 26, versículo 1 comienza diciendo: un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en los tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Vayamos hasta el versículo 12. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Bueno, en el versículo 22 Isaac dice: porque ahora Jehová nos bendijo, y en los versículos anteriores Dios también lo bendice. Entonces, ¿qué pasa en el medio? ¿Por qué Isaac habla de un ahora? La verdad es que en un primer análisis nos vamos a dar cuenta que las bendiciones que están declaradas en el capítulo 26, entre los versículos 3, 4 y 5, son las bendiciones que Dios proclamó sobre la vida de Isaac. Es la promesa que Dios suelta sobre la vida de Isaac y que se hace realidad. Sin embargo, la bendición del versículo 22 es la bendición que declara Isaac. Una bendición la declaró Dios, pero la segunda bendición
la declaró Isaac. Y antes de continuar, yo quisiera hacer un comentario de un pensamiento que tengo de manera personal. Yo creo que tanto la historia de Abraham, Isaac y Jacob pueden tener muchas interpretaciones o significados, pero me da la sensación que pueden tener que ver con etapas de nuestras vidas. Y no por nada el Señor entonces nos está hablando con la vida de Isaac. Miren, presten atención. Abraham fue un hombre que tuvo en su familia que dar el primer paso. Él tuvo que dejar su tierra y su parentela. Él tuvo que creerle a un Dios que no conocía. Él tuvo que hacer el sacrificio más grande que una persona podría hacer. Díganme, mejor dicho, si no creen que en sus vidas muchas veces pasó esto. Si no hemos tenido momentos Abraham, momentos en los que tuvimos que aventurarnos a un Dios que creíamos conocer y en realidad nos damos cuenta que no. Momentos en los que tuvimos que renunciar a nuestra herencia, a nuestra tierra y parentela para seguirle. Momentos Abraham son esos en los que de pronto nos encontramos sacrificando lo que jamás hubiéramos pensado que íbamos a sacrificar. Por otro lado lo tenemos a Jacob. Y creo que también Jacob puede tener un paralelo con nuestra vida. Los momentos Jacob son aquellos en los que de pronto nos confrontamos con nuestra miseria. Momentos en los que creemos más en nosotros mismos que en Dios y hacemos trampa. Y usamos artilugios para lograr nuestro cometido. Momentos en los que el Señor nos tiene que confrontar, nos tiene que dejar cojos de nosotros mismos, de nuestras ideas geniales, de nosotros. Momentos en los que el Señor nos cambia el nombre. Sin embargo, creo que Isaac representa esos momentos en los que tenemos que hacer un punto de inflexión para generar un cambio, para poder dar fruto, que es el desafío de esta palabra. Isaac representa aquellas etapas en las que recibimos bendiciones de cosas que no hemos hecho nada para merecerlas. Y está bien que sea así. Es parte del don de Dios para sus hijos. Dice la palabra que son los hijos los que dejan herencia, son los padres los que dejan herencia para los hijos y no al revés. Hay un montón de circunstancias en nuestras vidas en las que pecaríamos de soberbios si pensáramos que las pudimos lograr solo por nuestra cuenta, sin considerar el precio altísimo que pagaron las generaciones que nos antecedieron. Gente que oró por nosotros, por nuestras vidas sin que lo supiéramos. Gente que ha entregado bienes materiales para que haya chicos que puedan ir al campamento, por ejemplo. Gente que ha donado estos espacios en los que hoy estamos para que estas reuniones, por ejemplo, se puedan llevar adelante. Todos tenemos un poco de Abraham, un poco de Isaac y un poco de Jacob, pero nos vamos a detener en Isaac. Y así como ellos tuvieron sus virtudes, también tuvieron sus luchas. En nuestras etapas Abraham, con lo que tenemos que luchar es con la incredulidad. En nuestras etapas Jacob, con lo que tenemos que luchar es con nosotros mismos, con nuestro ego, con nuestras herramientas. Y en las etapas Isaac, que creo que un poco nos encontramos allí, en algún área de nuestras vidas, con lo que tenemos que luchar es con la apatía espiritual y con la frialdad, porque corremos el riesgo de no conocer nunca quizás al Dios de nuestros padres. Creo que el Señor hoy pone delante nuestro esta historia para que reflexionemos en cuál es el momento en el que vamos a tener que dar un quiebre, un punto de inflexión para poder conocer más a Dios. Lamentablemente, me ha tocado ver muchos Isaacs, pero que no pudieron completar el proceso, que no tuvieron su Génesis 26, 22. Isaacs que venían de familias con una plataforma espiritual tremenda. Esa gente que uno lo mira de lejos y dice, ¿cómo me gustaría que mi abuelo sea Anacondia?
Cómo me gustaría que mis padres hubieran sido pastores. Cómo me gustaría haber podido formarme en la palabra del Señor, y este hermoso varón de Dios, habiéndolo tenido todo, lo tira todo por la borda. Lamentablemente, esos Isaacs, aunque tuvieron un gran respaldo espiritual, no pudieron continuar la obra. Y esto es por algo que hoy nos tenemos que ir con esta certeza. Las bendiciones de Dios alcanzan 1000 generaciones, pero la relación íntima con Dios no se hereda. Es algo que se busca y que se procura. Amén. No solo lo digo por cada uno de nosotros, de querer buscar más del Señor, sino también para que en nuestro papel de formadores de hijos, de discípulos, de nuevas generaciones, sepamos entender que la mejor herencia que le podemos dejar es el modelo de una vida que busca a Dios. Pero cada uno tendrá que hacer su propia búsqueda, cada uno tendrá su Isaac y tendrá que decidir al respecto. Quiero reconocer en este momento a todos esos Abraham que trabajaron por la vida de esta iglesia, que todavía trabajan. Quiero reconocer a nuestros pastores y líderes que han pagado precios altísimos y que siguen pagando porque hoy estemos acá. Quiero reconocer a aquellos hermanos que hoy ya no nos acompañan, pero que fueron parte importante de la historia de todo esto para que sea posible. Así que me permito este momento para honrarlos, bendecirlos en el nombre del Señor, si es que pueden escuchar este audio. Y también para motivarnos a que podamos ser buenos Isaacs. Ahora, dijimos que hubo 2 momentos de la bendición. El momento del principio en el que Dios es el que proclama la bendición, y el momento del versículo 22 en el que es Isaac quien proclama la bendición. ¿Qué pasa en el medio de estos 2 momentos? Bueno, Isaac logra cumplir con el proceso a través de una tarea muy difícil que hoy vamos a llamar la tarea de volver a abrir los pozos. Si ustedes me acompañan, seguimos la lectura, terminamos recién en el versículo 13. Vamos a leer ahora el versículo 14, pero antes quiero hablarle un poquitito de los pozos. Ustedes saben, o podrán imaginarse, hace unos 5000 años, allí en Medio Oriente no había sistemas de cloacas, de tendido eléctrico, de gas, y conseguir agua, salvo que vivieras al lado de un río o de un arroyo, era bastante difícil. Tengamos en cuenta además que la mayoría de las culturas en ese momento eran nómades, así que iban de un lugar a otro, con lo que encontrar agua era sinónimo de vida. Y no siempre había ríos, entonces la gente ¿qué hacía? Pozos. Pero los pozos no eran así como hacer un pozo nada más, eran obras de infraestructura pública. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que en el Evangelio de Juan Jesús se encuentra con la mujer samaritana y empiezan a hablar de dónde se debía adorar y demás? ¿Saben dónde se encontró Jesús con la samaritana? En un pozo. Y ese pozo lo había hecho Jacob, o sea, 2500 años antes. Ese pozo hoy existe. Está totalmente cubierto con una basílica y demás allí en la zona de Palestina. Fíjense la trascendencia que tenían los pozos como obra para la comunidad. O sea, no era solamente cavar y encontrar agua, era todo un evento. Y Abraham fue una persona que hizo muchos pozos. Él fue un gran constructor de obras públicas, una especie de Lázaro Báez o Cristóbal López, pero que hizo los pozos, están todavía. Editen esa parte, por favor. Así que Isaac no le quedó más que hacer la plancha y dedicarse a recibir las bendiciones de Dios desde el versículo 1 hasta el versículo 13 que leímos recién.
Pero como les dije, para completar el proceso, él tuvo que ser sometido a algunas etapas. Y la primera etapa a la que él fue sometido fue a la etapa de la confrontación. Dice el versículo 14 entonces: Isaac adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y ciervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que había cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. ¡Wow! Tiempo. El niño que nació en cuna de oro, de pronto se ve confrontado con que todo lo que su padre había logrado lo estaban destruyendo. Si ustedes no quieren que alguien esté cerca tuyo, séquenle los pozos de agua, séquenle aquello que lo alimenta. No es una estrategia destructiva que esté dando para la persona que no se banquen. Me estoy refiriendo a que nosotros tenemos lucha no con personas, con ideas, con espíritus, con principados, con potestades. Séquenle los pozos de agua a las maquinaciones del enemigo, no les den de comer. Y los filisteos eso lo entendían, porque esto no es un principio cristiano necesariamente, es un principio de guerra. Imagínense que ustedes tienen un tipo que está perdido, nómade en la tierra, que iba para Egipto, justo se quedó acá, en Gerar. Siembra un año, cosecha 100 veces lo que sembró. Se hace más rico que todos los filisteos. Tiene ganado, tiene riquezas. Todo de arriba, por causa de la promesa que hice con Abraham tu padre. Y está bien que disfrutemos de la bendición del trabajo de nuestros padres y de nuestros abuelos. Es correcto, pero si eso nos sumerge en un estado de letargo tan profundo que nunca podamos conocer a Dios, entonces eso se convierte en maldición. Y Dios quiere que le amemos más a Él que a sus bendiciones. Entonces nos mete en unos procesos a veces muy difíciles como este. Y con lo primero que Dios actúa es con la confrontación. Es de pronto sentirnos impotentes frente a la herencia que nos dejaron nuestros padres. Es ver mi papá, que fue un constructor de obra pública, que hizo pozos que alimentaron a toda la región. Los están tapando, también se matan ellos, no se dan cuenta. Eso hace la envidia. Así que Isaac tuvo que luchar con eso, con la comodidad. Y uno en esa primera etapa de la confrontación puede hasta preguntarse: Señor, ¿cómo es posible? Si vos dijiste que me ibas a bendecir, si he visto cómo me bendecís, ahora resulta que se me secan las fuentes de agua. No voy a tener para darle de alimento a mi ganado ni a mi cultivo. Todas tus bendiciones parece que los voy a perder como si se fueran por la alcantarilla. ¿Cómo es esto, Dios? Bueno, lo que sigue es la segunda etapa, porque es muy fácil creer en Dios cuando todo va bien. Pero el Señor nos quiere llevar a conocerlo en un nivel de una intimidad tal que solo podamos depender de Él sin tener ases bajo la manga. A Isaac le tocó hacer algo que no había hecho nunca: luchar por su bendición. Ustedes se acuerdan que cuando él nació, él tenía un hermano mayor, Ismael, que Abraham había tenido con Agar, y Ismael lo molestaba. Entonces Sara, la mamá de Isaac, va y habla con Abraham y le dice: estos nos están molestando, échalos de acá. Ni siquiera Isaac tuvo que preocuparse de pelearse con su hermano, o sea, el papá los echó. Cuando se fue a casar, ni siquiera Isaac tuvo que preocuparse de buscar esposa, su papá le buscó esposa. O sea, era una persona. Los Isaacs, en un primer momento, son personas que viven en un confort que se lo tienen merecido, producto de la promesa de Dios sobre esa generación, pero que no ha conocido a Dios. Y de ahí tenemos que salir. Ahora era diferente. Isaac tenía que luchar por su bendición. Y creo que esta es la clave de este tiempo para nosotros como iglesia. El Dios de nuestros antepasados, aquellos que hayan tenido parientes, abuelos, padres inmersos en la iglesia,
o el Dios que nos predican en las reuniones, o el que nos muestra en el grupo de crecimiento. Es tiempo de que comience a ser nuestro Dios y no el Dios de todo el resto. No porque nosotros podamos poseerlo en una actitud egoísta y decir, Dios es mío, esto es mío, sino que está la intimidad que tenemos con Dios, que nuestro corazón le pertenece y somos suyos. Entonces, primera etapa de este proceso de abrir los pozos, la confrontación. Segunda etapa, la disputa. Versículo 17, por favor. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte. Y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Este agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego de que el Señor nos confronta con nuestra comodidad, nos toca empezar a luchar por esa promesa y vamos a entrar en disputa. Vamos a tener que empezar a pelear por aquello que es nuestro. ¿Alguno vio la película Cuarto de Guerra, Cuarto de Oración, algo por el estilo? Bueno, para los que lo vieron sabrán darse cuenta de lo que voy a decir y si no les cuento al resto un poquito. En un momento la protagonista de la película se encuentra con una anciana que es la que le enseña a orar. Esta protagonista tenía toda su familia en vilo, estaba mal con su esposo, no se podía conectar con su hija. Entonces la anciana le enseña a orar. Y en un momento de mucha crisis, muestra la película, la protagonista, la actriz principal, está encerrada en su cuarto de oración llorando, pidiéndole perdón al Señor por haberlo sacado de sus vidas, por haber vivido de manera fría. Pero en un momento reacciona y dice, y ahora, diablo, no te permito que sigas tocando a mi familia. Ya me robaste el gozo, ya me robaste la alegría, pero mi gozo ahora es Jesucristo. Y empieza una escena que es muy fuerte. Baja de la habitación al living, y en el living empieza a gritar, parece loca, está peleando con el diablo, y le dice, no tenés más poder sobre esta familia, esta casa tiene un nuevo administrador, y sale al patio recontra enojada y discute, vuelve a entrar a la casa, vuelve a salir al patio y le sigue hablando al diablo. O sea, ese proceso, creo que aquellos que lo han atravesado van a sentirse identificados. Nos peleamos hasta con lo que no vemos, porque es el tiempo de la disputa. Es el tiempo de decir basta, me has robado, diablo, pero ahora no más, porque Jesucristo es quien dirige mis pasos. Y esto no tiene que ver solo con el momento en el que le dijimos al Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Esto tiene que ver con cada instancia de nuestra vida, porque aún recién convertidos vamos a disfrutar del fruto espiritual de otros. Pero llegará un momento en el que vamos a tener que empezar a dar frutos por nosotros mismos y ahí nos vamos a tener que pelear con medio infierno. Segunda etapa, la disputa. Tercera etapa, la hostilidad. Dice el versículo 21. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sidna, que significa hostilidad. Quizás esta etapa sea la más difícil y determinante de todas, porque ya nos encuentra cansados, golpeados, desgastados. Volvemos a abrir los pozos y otra vez vienen a reclamar. O sea, ya está, basta. Pero acá es la etapa en la que se evidencia de qué estamos hechos y qué es lo que hay en nuestro corazón. Y es el momento en el que vamos a tener que decidir si confiamos más en nuestras fuerzas o confiamos en las promesas del Señor, del versículo 3, 4 y 5. La ventaja, si seguimos leyendo el versículo 22, dice, Isaac abandonó ese pozo y siguió adelante y cavó otro. Lo bueno que tuvo Isaac
y que creo que es la característica de aquellos que alcanzan las promesas de Dios, es que no se dio por vencido. Es cierto que hay dificultades, es cierto que no nos tratan amablemente nuestros enemigos, pero es aquí donde tenemos que aprender a no abandonar la promesa, aunque abandonemos el pozo. O sea, Isaac dejó ese pozo, pero siguió adelante y cavó otro. Y ahora, pues, versículo 22. Esta vez no hubo ningún conflicto cuando cavó el otro pozo. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Ahora sí, ahora Dios nos ha bendecido. No es que antes no nos haya bendecido, pero son dos momentos de la bendición. Una es la de la bendición heredada, que es lo que leímos al principio, pero esta es la de la bendición adquirida por conquista. Lo tremendo de este proceso no es poder tener la vanagloria de decir: mirá lo que logré yo, sino que lo importante fue que Isaac pudo ahora sí entrar en pacto con Dios y hacerse un nombre en Dios. Ahora Isaac puede decir: Dios es el Dios de mi padre, pero también es mi Dios. Ahora yo le conozco, yo hice pactos con él. Jehová es mi Dios por proceso propio y no por experiencias heredadas. Seguimos con el versículo 23. De allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Y presten atención a esto: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Primer parte del pacto con el Padre. No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré por causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Y luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. En las bendiciones anteriores no hubo altar ni hubo adoración, pero después de esta hubo altar y adoración. ¿Qué quiere decir altar y adoración? Significa marcar un hito, es entrar en pacto, es marcar identidad. Fuiste el Dios de mi padre Abraham, pero ahora sos mi Dios. Solo para comprobar esto, quiero leerles Génesis 28, mucho tiempo después de todo lo que estamos leyendo. Ahora le toca a Jacob atravesar sus procesos. Y en Génesis 28 Dios se le presenta a Jacob en el pozo. Y en el versículo 13 le dice: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. Isaac había probado el proceso, había destapado los pozos, y ahora Dios mismo se daba a conocer como su Dios. ¿Cuántos quieren que este año de fruto Dios sea su Dios? Quiero pedirte que te pongas en pie, que cierres tus ojos y que ahí donde estás empieces a hacer un altar de adoración al Señor. Vos dirás: ¿cómo? Empezá a hablar con el Señor en tu corazón o verbalizalo. Empezá a decirle: Señor, tengo la necesidad de ser confrontado con mi comodidad. Tengo la necesidad de aprender a pelear por aquello que le diste a mis antepasados y por aquello que hoy me estás dando. Tengo la necesidad de seguir adelante aún en medio de la hostilidad. Y cuando me des ese ahora, cuando me des el espacio abierto, fructificaremos y nos multiplicaremos. Adora al Señor un momento. Quizás has conocido al Dios que te han predicado,
¿Has conocido al Dios de tu familia? ¿Has conocido al Dios que te enseñaron en el culto? Pero este año será año de decir: oh Dios, tú eres mi Dios. Te busco de todo corazón. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en esta tierra seca donde no hay agua. Te he visto en tu santuario, Señor, y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo y te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Pero los que traman destruirme acabarán arruinados, descenderán a las profundidades de la tierra, morirán a espada y se convertirán en comida de chacales. Pero el Rey se alegrará en Dios, todos los que confían en Él lo alabarán, mientras que los mentirosos serán silenciados. Oh Dios, tú eres mi Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo anhela conocerte. Gracias por las bendiciones incomparables que nos has dado por medio de tus promesas. Gracias porque nos has permitido cosechar lo que no hemos sembrado. Gracias por aquellos que con lágrimas sembraron para que hoy nosotros podamos conocerte más. Pero Señor, que este sea el año de entrar en un pacto profundo contigo, para que a nuestras generaciones les sea dicho: el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Que a nuestros hijos se nos pueda ser dicho: el Dios nuestro es nuestro Dios. No hay Dios como nuestro Dios. ¿Quién hay que se le pueda comparar en el cielo o en la tierra? Él es el Dios de dioses. La congregación de sus santos le buscan, se postran ante Él, le adoran. ¿Quién es como el Señor? Fuerte y valiente, poderoso en batalla. ¿Quién pudo enseñarle? ¿Quién pudo instruirlo? Él sostiene la tierra con sus manos. Que seas nuestro Dios. Que seas nuestro Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios. Que seas nuestro Dios, que seas nuestro Dios, Jesús. Oh Dios, tú eres mi Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios. Que seas nuestro Dios, que seas nuestro Dios, Señor Jesús. Oh Dios, tú eres mi Dios. Que seas nuestro Dios, que seas nuestro Dios, Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás. Nos podemos quedar un ratito más todavía.
Dedícale al Señor un minuto de tu adoración ahí donde estás. Un minuto nada más. Empieza a alabar al Señor, empieza a adorarlo. Empieza a declarar: oh Dios, tú eres mi Dios. De corazón te busco, mi alma tiene sed de ti y todo mi cuerpo te anhela. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús, llamamos en esta hora a los vientos del Espíritu que soplen del norte, del sur, del este y del oeste, y que empiece a avivarse el fuego del don de Dios en nuestras vidas. Renunciamos que sea quebrantado, Señor, toda frialdad, toda apatía espiritual, toda comodidad que nos ha obnubilado y nos ha conducido a ignorarte, que nos ha hecho tener en menos las promesas preciosas que nos has dado, que nos ha hecho olvidarnos del Dios de la bendición por amar la bendición de nuestro Dios. Que en el nombre de Jesucristo sea quebrantado sobre este lugar y en esta ciudad todo espíritu que no completa los procesos y que aleja a los hijos del camino prometido a los padres. Señor Jesucristo, que vuelva el corazón de los hijos a los padres para que te busquen de todo su corazón, para que hagan pacto contigo, para que pueda ser esta una generación conocida en el cielo como aquella a la que tú respondiste y que su nombre fue hecho conocido. Que esta sea la generación no de un Dios heredado, sino de un Dios adquirido, que hemos conquistado a fuerza de pruebas, de tribulaciones, de angustias, a fuerza de confrontaciones, de disputas, a fuerza, Señor, de que destruyeran la herencia de nuestros antepasados. Pero no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan para buscar salvación, y destaparemos cuanto pozo sea necesario para que vuelvan a brotar las fuentes de agua viva que traen riego, que traen vida, que traen fruto en el tiempo oportuno. Una generación como la de los árboles plantada a las orillas de las aguas, que todo lo que hacen prospera, que da su fruto a su tiempo, que su hoja nunca cae, esa hoja que es medicina. Una generación que sabe decirle que no a los impíos, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no hace pacto ni alianza con los escarnecedores, sino que medita en tu palabra de día y de noche. Aquellos, Señor, a quien tú pondrás en alto, a quienes tú reconocerás en las próximas generaciones. Señor, que sean destapados los pozos de agua viva que el enemigo ha querido cortar para que muramos sedientos en el desierto, pero tú no lo vas a permitir, porque has soplado de tu viento sobre nuestro espíritu. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro